e miradas que pueden contener el misterio de una vida entera. Instantes congelados que revelan un propósito más grande. En el corazón de Italia, un joven con jeans y zapatillas deportivas sonreía, sin que el mundo sospechara que su alma ya conversaba con la eternidad. Se llamaba Carlo Acutis. Su historia no nos interroga sobre cómo murió, sino sobre cómo vivió, de tal manera que su partida se convirtió en un faro de esperanza, una luz que, aún hoy, ilumina a milones. Carlo creció en el bullicio de Milán, un muchacho de su tiempo, inmerso en la cultura de los videojuegos y la fascinación por las computadoras. Sin embargo, desde sus primeros años, algo en él vibraba en una frecuencia distinta, una sintonía espiritual que desconcertaba a quienes lo rodeaban. Mientras otros niños anhelaban juguetes, él sentía una atracción inexplicable por el silencio de las iglesias. Su mundo digital coexistía en perfecta armonía con un profundo anhelo por lo sagrado, un contraste que definía su singularidad. Su madre, Antonia, fue la primera testigo de este despertar. Ella misma, alejada de la práctica religiosa, observaba con una mezcla de asombro y curiosidad la devoción pura de su hijo. Fue a través de la mirada de Carlo, de sus preguntas sencillas pero profundas, que ella comenzó a redescubrir un camino de fe que creía olvidado. Sin saberlo, el cielo la estaba preparando para ser la guardiana de un testimonio que trascendería las fronteras del tiempo y del dolor más profundo. Este adolescente no veía contradicción entre la fe y la razón, entre la oración y la programación. Para él, la tecnología no era una distracción del espíritu, sino una herramienta para la evangelización, un nuevo púlpito desde el cual anunciara las maravillas de Dios. Vivió como un puente entre dos mundos que muchos consideraban opuestos, demostrando que la santidad no exigía abandonar el presente, sino consagrarlo con un amor extraordinario, transformando cada clic en una oración y cada pantalla en una ventana al cielo. Surge entonces la pregunta fundamental que resuena en cada rincón de su historia. ¿Cómo pudo un joven de 15 años, un nativo digital, alcanzar una intimidad tan profunda con lo divino? ¿De qué fuente bebía su alma para irradiar una paz una certeza que desarmaban a todos? Su vida, aparentemente ordinaria, se presenta como un enigma luminoso, un llamado a descubrir el secreto de una santidad posible, florecida en medio del ruido y la velocidad del siglo XXI. En los primeros años de su vida, Carlo era un niño como cualquier otro en apariencia, lleno de energía y curiosidad. Crecía en un hogar donde la fe era más una tradición cultural que un fuego vivo. Sin embargo, bajo la superficie de la normalidad infantil, su espíritu ya estaba sintonizado con una frecuencia celestial. Pequeños gestos, preguntas inesperadas y una atracción por lo sagrado comenzaron a brotar como las primeras flores de una primavera espiritual, que nadie en su familia había sembrado ni esperaba. Antonia, su madre, fue la primera en percibir estas señales. Observaba a su hijo detenerse frente a las iglesias, sintiendo un impulso inexplicable por entrar. Lo escuchaba hacer preguntas sobre el alma y la eternidad, con una seriedad que desbordaba su corta edad. Para ella, que vivía su fe de manera distante,
La devoción de Carlo era un enigma fascinante y conmovedor. Cada día era testigo de un misterio que florecía en su propia casa, un llamado que la interpelaba directamente a través de la pureza de su hijo. Mientras sus compañeros de escuela coleccionaban figuritas o soñaban con ser futbolistas, Carlo coleccionaba momentos de silencio ante el sagrario. Su sensibilidad hacia los demás era igualmente notable. No toleraba la injusticia ni el acoso, defendiendo a los compañeros más débiles con una valentía y una madurez impropias de su edad. Su corazón se compadecía de los pobres y los sin techo, a quienes veía no como un problema, sino como hermanos, a quienes debía ayudar con sus propios ahorros. Esta diferencia no lo aislaba, sino que lo convertía en un punto de referencia sereno y confiable. Sus amigos lo querían por su alegría y su generosidad, aunque no siempre comprendieran la fuente de su paz interior. Carlo no predicaba con palabras altisonantes, sino con el ejemplo de una caridad activa, una amabilidad constante. Demostraba que el amor a Dios no era una idea abstracta, sino una fuerza concreta, que transformaba la manera de mirar y tratar a cada persona que se cruzaba en su camino. La Eucaristía se convirtió tempranamente en el centro de su universo espiritual. Antes incluso de recibir su primera comunión, sentía una profunda nostalgia de Jesús sacramentado, a quien consideraba su mejor amigo. Anhelaba ese encuentro con una intensidad que sorprendía a los sacerdotes y catequistas. Para él, la hostia consagrada no era un símbolo, sino una presencia real y viva, el alimento indispensable para su alma, la fuente de toda su fuerza y su alegría desbordante. Fue esta profunda vida interior la que comenzó a irradiar hacia el exterior, tocando a quienes lo rodeaban. Su fe no era una práctica privada y enterrada, sino una luz que, sin pretenderlo, iluminaba a los demás. La sencillez con la que vivía su relación con Dios era tan genuina que desarmaba cualquier cinismo. Mostraba que la santidad no consistía en actos extraordinarios, sino en hacer las cosas ordinarias, con un amor que trascendía lo puramente humano, un amor que bebía de una fuente divina. El testimonio de Carlo se convirtió en un suave eco que resonó primero en su propio hogar. Su madre, movida por las preguntas y la devoción de su hijo, emprendió un camino de regreso a la fe. Él se transformó, sin proponérselo, en su pequeño maestro espiritual, guiándola no con lecciones teológicas, sino con la simple y poderosa coherencia de su vida. A través de sus ojos, Antonia redescubrió una iglesia viva y un Dios cercano, un Padre amoroso que se revelaba en la inocencia de su propio hijo. Así, su infancia se tejó con hilos de normalidad y destellos de eternidad. Carlo jugaba, estudiaba y disfrutaba de la tecnología como cualquier joven de su generación, pero todo lo hacía con una conciencia distinta, con la mirada puesta en el cielo. Su vida comenzaba a trazar un mapa, una ruta que demostraba que el camino hacia Dios no exigía escapar del mundo, sino habitarlo con el corazón anclado en lo trascendente, preparando el terreno para una misión que apenas comenzaba a vislumbrarse. La Eucaristía era para Carlo mucho más que un rito. Era el epicentro de su existencia, su autopista al cielo, como solía llamarla. En cada hostia consagrada,
Él no veía un símbolo, sino a Jesús mismo, esperándolo con un amor infinito. Esta certeza transformó su vida, convirtiendo cada comunión en un encuentro personal que lo llenaba de una fuerza y una alegría inexplicables. Su alma se alimentaba de esa presencia real y desde esa fuente manaba toda su energía espiritual. Hicieron su caridad hacia los demás. Su cita diaria con la misa era innegociable, el momento más importante de su jornada. No era una obligación impuesta, sino una necesidad vital, como el aire que respiraba. Antes o después de la escuela, buscaba el silencio del sagrario para conversar con su mejor amigo. Esta disciplina, vívida con una naturalidad asombrosa, era el motor secreto que impulsaba sus acciones. En la Eucaristía encontraba la paz para enfrentar los desafíos y la inspiración para amar sin medida en medio de un mundo ruidoso. Junto a su amor por Jesús sacramentado, florecía una tierna y profunda devoción a la Virgen María. La consideraba su Madre del Cielo, la guía más segura en el camino hacia su Hijo. El rezo diario del Rosario era su ancla, un diálogo confidente en el que depositaba sus intenciones, sus alegrías y sus preocupaciones. Para Carlo, María no era una figura distante, sino una presencia maternal y protectora que lo acompañaba en cada paso, enseñándole la humildad y la obediencia al plan de Dios. Este torrente de vida espiritual encontró un cauce inesperado: el mundo digital. Carlo, un genio innato de la informática, no veía en la tecnología un enemigo de la fe, sino un púlpito moderno desde el cual proclamar el Evangelio. Comprendió antes que muchos que el ciberespacio era un nuevo continente por evangelizar, un lugar donde millones de almas buscaban, a menudo sin saberlo, una respuesta a sus anhelos más profundos. Su habitación se convirtió en el centro de una misión silenciosa pero global. Su gran proyecto fue la creación de una exposición virtual sobre los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia en todo el mundo. Con la paciencia de un monje y la habilidad de un programador, dedicó incontables horas a investigar, documentar y se le diseñar un sitio web que hiciera visible lo invisible. Quería que todos pudieran conocer las pruebas tangibles del amor de Jesús en la Eucaristía. No era un simple pasatiempo, era un acto de apostolado, una ofrenda de su talento a Dios. Así, Carlos se convirtió en un ciberapóstol con zapatillas deportivas, un misionero que navegaba en la red con un propósito trascendente. Frente a su pantalla, sus dedos no solo escribían líneas de código, sino que también tejían una red de fe que conectaba corazones a través de fronteras y océanos. Su escritorio era a la vez un laboratorio de informática y un oratorio, el lugar donde la razón y la oración se fusionaban para crear belleza y monoverdad al servicio del anuncio del reino. Su trabajo demostró que la santidad no exige una huida del mundo, sino una consagración del mismo. Transformó su computadora, un objeto emblemático de la modernidad, en un instrumento de evangelización. Un cáliz digital que contenía Y ofrecía la belleza de su fe. Sin salir de su casa, Carlo estaba construyendo una catedral inmaterial,
un legado que continuaría su misión mucho después de su partida, revelando que cualquier talento, por más secular que parezca, puede convertirse en un camino hacia el cielo. La vida, que fluía como una promesa llena de luz y proyectos, se detuvo de manera abrupta. Lo que parecía un simple malestar, una fatiga pasajera propia de la adolescencia, pronto reveló una sombra mucho más oscura. La normalidad se fracturó en un instante, dando paso a una urgencia que la familia no podía comprender. El cielo, que hasta entonces había sido una fuente de consuelo y aspiración, parecía poner a prueba a su joven apóstol con un silencio repentino y desconcertante, preparando el escenario para la batalla final. El diagnóstico cayó con la frialdad de una sentencia inapelable: leucemia mieloide aguda maigre, una de las formas más fulminantes de la enfermedad. La ciencia le ponía nombre al sufrimiento, describiendo una guerra violenta que se desataba en su sangre. Para los médicos, era una emergencia clínica que requería una acción inmediata y agresiva. Para quienes lo amaban, era el inicio de un calvario incomprensible. El tiempo, que antes se medía en proyectos y sueños, ahora se contaba en horas de incertidumbre y dolor. Pero donde el mundo veía una tragedia, Carlo veía una oportunidad. Su reacción no fue de miedo, ni de rebeldía, ni de autocompasión. Con una serenidad que desarmaba a los médicos y enfermeras, aceptó la noticia como si se tratara de una cita esperada. Su sonrisa, esa que siempre había irradiado una paz profunda, no se desvaneció. En sus ojos no había pánico, sino la certeza de quien sabe que su vida está en manos de un Padre amoroso, incluso en medio de la tormenta más feroz. Con una lucidez que trascendía su condición física, hizo de su dolor una ofrenda consciente. Ofrezco todos los sufrimientos que tendré que padecer al Señor por el Papa y por la Iglesia, para no tener que estar en el purgatorio e ir directamente al cielo, dijo con una sencillez sobrecogedora. No era la resignación de una víctima, sino el acto heroico de un alma que transforma la cruz en un instrumento de redención. Su lecho de hospital se convirtió en un altar desde el cual elevaba su último sacrificio. Para su madre, cada instante en aquel hospital era un océano de impotencia. Ver el cuerpo de su hijo consumirse por la enfermedad era una prueba de fe que la elevaba al límite de sus fuerzas. El dolor de una madre que no puede aliviar el sufrimiento de su hijo es, quizás, la más profunda de las soledades. Antonia se aferraba a la oración, buscando un sentido en medio de un misterio que parecía teñido de crueldad, un silencio de Dios que resonaba en los pasillos estériles. Sin embargo, en medio de la noche del dolor, comenzó a percibir una luz distinta. Observaba la paz de Carlo, su amabilidad con el personal médico, su ausencia total de Cuella. Recordaba sus palabras, su devoción, su certeza sobre el más allá. Comprendía que nada era una coincidencia. La vida de su hijo no estaba siendo arrebatada, sino consumada. En su serenidad profética, Antonia comenzó a vislumbrar que aquel final no era una derrota, sino el cumplimiento de una misión divina cuidadosamente preparada. La habitación del hospital se transformó en un santuario improvisado. Quienes entraban para atender al paciente salían tocados por el testimonio del santo. Carlos se preocupaba más
por la fatiga de las enfermeras que por su propio dolor. Su presencia irradiaba una gracia que convertía el ambiente clínico en un espacio sagrado. Demostraba con su ejemplo que el sufrimiento, unido a Cristo, pierde su veneno y se convierte en una fuente de amor, esperanza para los demás, una última lección de caridad vívida hasta el extremo. Así, la enfermedad se convirtió en el Cristo que reveló la pureza de su alma. A medida que su cuerpo se debilitaba, su espíritu brillaba con mayor intensidad, como una llama que se aviva antes de ascender. La prueba no lo quebró, sino que lo confirmó en su fe. Aquel diagnóstico fulminante no fue el final de su historia, sino el punto de virada definitivo, el momento en que su vida terrenal, vívida como una autopista al cielo, legaba su destino para comenzar su verdadera misión desde la eternidad. El tiempo terrenal se agotaba con una velocidad implacable. En la quietud de su habitación, el cuerpo de Carlo libraba una batalla que ya no podía ganar, un frágil recipiente que cedía ante la fuerza de la enfermedad. Sin embargo, su espíritu permanecía intacto, sereno, como un navegante que divisa el puerto seguro en medio de la tormenta. No había miedo en su mirada, sino una entrega pacífica, la aceptación de quien sabe que la muerte no es un final, sino un umbral hacia la verdadera vida. El 12 de octubre de 2006, con tan solo 15 años, su corazón dejó de latir. El silencio que siguió a su último aliento fue un abismo que amenazó con devorarlo todo. Para el mundo, era el final de una promesa, una vida joven, truncada por una cruel enfermedad. La maquinaria médica se detuvo, los monitores se apagaron, y en la esterilidad de la sala quedó suspendida la ilusión de la pérdida, la aparente victoria del vacío sobre una existencia luminosa. Para su familia, especialmente para su madre, el dolor era una herida física, un vacío que ocupaba cada rincón de la casa. La ausencia de su risa, el silencio de su habitación, la computadora ahora apagada, todo era un recordatorio constante de lo que se había perdido. El luto era un océano sin orillas, una prueba de fe que parecía insuperable. El cielo, que había sido el confidente de su hijo, ahora parecía distante, envuelto en un silencio incomprensible y silón desolador. Pero, en medio de esa noche oscura, una certeza comenzó a brillar, un eco de la fe inquebrantable de su propio hijo. Antonia comprendió que la vida de Carlo no había sido interrumpida, sino consumada. Cada gesto, cada oración y cada sacrificio habían sido parte de un mosaico divino cuyo diseño final ahora se revelaba. Su partida no era una tragedia sin sentido, sino el cumplimiento de una misión, el celo de una ofrenda aceptada por el cielo. La pérdida era una ilusión. Carlo solía decir, todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Él murió como un original irrepetible. Su vida no fue una copia de los moldes del mundo, sino una creación única, modelada por el amor a Dios. Su muerte tampoco fue una fotocopia de la desesperación, sino un testimonio original de esperanza. Con su partida, dejaba al mundo un llamado a romper los patrones del conformismo a vivir con la audacia de la propia vocación celestial.
El día de su funeral, una multitud inesperada llenó la iglesia. Personas que su familia apenas conocía, especialmente muchos pobres de la ciudad a quienes Carlo había ayudado en secreto, llegaron para despedir a su amigo. Fue la primera señal de que su vida había sembrado semillas mucho más allá de los muros de su hogar. La ilusión de la pérdida comenzaba a disiparse, reemplazada por la asombrosa revelación de una presencia que lejos de desvanecerse, apenas comenzaba a manifestarse con poder. Su partida, sin embargo, no fue un final, sino una génesis. Un murmullo silencioso comenzó a extenderse, primero por Milán, luego por toda Italia, y finalmente a través de los canales invisibles de la red que tanto amaba. La fama de su santidad creció de manera orgánica, alimentada por quienes habían conocido su bondad y el poder de su fe sencilla. Lo que parecía una pérdida privada se revelaba lentamente como un regalo universal, una historia que no pertenecía a una familia, sino al mundo entero. Su gran obra, la exposición virtual de los milagros eucarísticos, trascendió su propia existencia. El sitio web que construyó en su habitación se convirtió en una catedral digital, visitada por millones de personas que buscaban respuestas y suelo desde la eternidad. El ciberapóstol continuaba su misión con un alcance sin precedentes. Sus líneas de código se convirtieron en oraciones que cruzaban continentes, demostrando que una vida ofrecida a Dios da frutos que ni el tiempo ni la muerte pueden destruir. Pronto, los testimonios comenzaron a afluir, historias de conversiones, de gracias recibidas, de jóvenes que encontraron en él a un amigo en el cielo que entendía sus luchas y aspiraciones. No hablaba un lenguaje arcaico de piedad, sino el lenguaje universal de la autenticidad. Carlo se convirtió en un hermano mayor, un guía que demostraba que era posible amar a Jesús sin dejar de ser un joven del siglo XXI, transformando lo ordinario en un camino de santidad accesible para todos. Antonia, su madre, abrazó su nueva misión con la fuerza que nace de una fe probada en el fuego. Transformó su dolor inconmensurable en un testimonio poderoso, convirtiéndose en la principal embajadora del legado de su hijo. Su voz ya no era la de una madre de luto, sino la de un testigo que había visto el plan divino desplegarse a través de su propia carne. Viajaba por el mundo no para hablar de la muerte, sino para proclamar la victoria de una vida plenamente vivida en Dios. La Iglesia, atenta a la voz de su pueblo, escuchó este clamor creciente. Se inició el proceso formal para su beatificación, una investigación cuidadosa sobre la vida del joven de Milán. Cada documento, cada testimonio, confirmaba lo que tantos ya sentían en su corazón, que Carlo había vivido las virtudes cristianas en grado heroico. La investigación oficial simplemente se ponía al día con el veredicto ya pronunciado por la devoción de los fieles, que reconocían en él a un verdadero santo. El 10 de octubre de 2020, en la ciudad de Asís, un lugar querido para su corazón, Carlo Acutis fue oficialmente declarado beato. La imagen de un adolescente con sudadera fue elevada a los altares, un signo poderoso para una generación a menudo considerada perdida o indiferente. La ceremonia
fue la celebración de un nuevo tipo de santidad. Una que viste jeans, usa una computadora y encuentra a Dios en lo cotidiano. La Iglesia lo presentaba como un faro de esperanza para la era digital. Carlo se convirtió en un faro para millones de jóvenes que navegan los complejos mares de la modernidad. Les demostró que sus pasiones, la tecnología, el deporte, las amistades no eran obstáculos para la fe, sino posibles avenidas para encontrarse con Dios. Rompió el estereotipo del santo lejano e inalcanzable, presentando en su lugar el rostro atractivo de una santidad vívida en la alegría, la coherencia y la libertad. Su mensaje era simple y directo, sé original, es de ya, que el amor de Dios molde tu vida. Su historia se convirtió en una parábola universal, un mensaje que trasciende las fronteras culturales y religiosas. Carlo demostró que el camino al cielo no requiere abandonar el mundo, sino consagrarlo desde dentro. Su vida es una refutación vibrante a la idea de que la santidad está reservada para unos pocos elegidos. Es una invitación abierta para que cada persona descubra la dimensión extraordinaria oculta en su existencia ordinaria, transformando cada instante en una oportunidad para amar y servir. Su tumba en Asís, donde su cuerpo descansa visiblemente vestido con la ropa que amaba, se ha convertido en un lugar de peregrinación. Los jóvenes se paran ante él no como ante una reliquia del pasado, sino como ante un contemporáneo, un amigo que ha llegado a la meta y ahora les muestra el camino. Esa última imagen, la de un muchacho en paz, es la revelación final. Un cuerpo que soportó el sufrimiento. Ahora testifica la promesa incorruptible de la resurrección, un celo tangible de su vida eterna. Por eso, la historia de Carlo Acutis no concluye, se abre. No es un recuerdo para archivar, sino una presencia viva que sigue inspirando e interpelando. Su corta vida plantea una pregunta fundamental a cada uno de nosotros. ¿Qué huella de eternidad estamos dejando en el mundo? Nos recuerda que la autopista al cielo no es un sueño lejano, sino una elección diaria. Un camino que comienza con la decisión sencilla y valiente de vivir y morir como un original. Carlo no fue simplemente un adolescente devoto. Fue un profeta vestido con la sencillez de su tiempo. Su vida no fue una negación del mundo moderno, sino su consagración. En sus manos, el teclado de una computadora se convirtió en un instrumento de alabanza y la red digital en un campo de misión. Demostró que no es necesario huir de la propia época para encontrar a Dios, sino que es posible descubrirlo en el corazón mismo de la cultura contemporánea, iluminándola desde adentro con una luz nueva. Su mensaje profético resuena con una claridad particular hoy. Lo sagrado no está reñido con lo tecnológico. Carlo enseñó, con el ejemplo de su corta existencia, que la búsqueda de la verdad puede navegar por los mismos canales que la información y el entretenimiento. Su vida fue una refutación viviente de la idea de que la fe es una reliquia del pasado. En cambio, la presentó como una fuerza vital, capaz de dar un significado trascendente a cada clic, cada código Y.
cada conexión humana. Por ello, su historia no es un simple relato biográfico para ser admirado a distancia. Es un espejo que se coloca frente a nuestra propia existencia, una interpelación directa, ipsilonal. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué hacemos con nuestros talentos? ¿Cómo utilizamos nuestras herramientas ipsilonal? ¿Cuál es el propósito último de nuestros días? La vida de Carlo se convierte en una invitación a examinar si estamos viviendo como meros consumidores de nuestro tiempo o como constructores de eternidad en el presente que se nos ha confiado. La santidad que Él nos presenta tiene el rostro de la normalidad. Florece en el cumplimiento del deber diario, en la amabilidad con el prójimo, en la defensa del débil Ipsilon, en la alegría de saberse amado por Dios. No exige gestos extraordinarios ni escenarios grandilocuentes, sino un amor extraordinario puesto en las pequeñas cosas. Su testimonio nos libera de la idea de que la santidad es una meta inalcanzable, reservada para unos pocos, y la revela como una vocación universal y posible. Aquella autopista al cielo de la que hablaba no es una fórmula mágica, sino la consecuencia de una vida orientada hacia el amor. Carlo nos dejó un nuevo mapa para ese viaje, uno en el que las coordenadas de la fe se cruzan con las rutas de la vida cotidiana. Nos mostró que cada acción, por más secular que parezca, puede ser un paso hacia Dios si se realiza con un corazón puro. Su legado es esa certeza de que el cielo no es un destino lejano, sino una presencia que se construye aquí. Finalmente, la vida de Carlo Acutis es un llamado a la originalidad del alma. Su partida no dejó un vacío, sino una estela de luz que nos desafía a no morir como fotocopias. Nos recuerda que cada uno de nosotros ha sido creado con una misión única e irrepetible. Su historia no termina en una tumba en Asís, sino que comienza en la decisión de cada persona de responder a ese llamado, transformando su propia vida ordinaria en un reflejo irrepetible del amor divino.